Aprovechando este día maravilloso donde celebramos a Dios Padre, quiero compartir una enseñanza y si ustedes quieren tomar apuntes, sé que va a ser de bendición para ustedes porque es un tema muy nuevo en algunos ambientes que se está hablando, tanto en la parte médica como en lo espiritual. Entonces vamos a compartir el tema de la sanación en el vientre materno. Y dirán ustedes, bueno, pero ¿qué puede uno sanar en el vientre materno? Lo primero que quiero que miremos es la palabra de Dios, el Salmo 139. Versículo 3 dice: Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque te has distinguido con portentos y son maravillosas tus obras. Conoces perfectamente mi aliento, nada se te oculta mi osamenta. Y sigue diciendo bellamente: cuando me iba formando en lo oculto y entretejiendo en lo profundo de la tierra, tus ojos veían mi embrión, se escribían en tu libro, se definían todos mis días antes de llegar el primero. Palabra de Dios. Yo sé que muchos de ustedes han afrontado dentro de su ambiente mujeres que han experimentado que el médico les dice: el niño viene enfermo, el niño viene con una dificultad. Y de pronto nosotros no nos hemos detenido a pensar en esto que es muy bello. Tú has tejido mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Y muchas veces se nos olvida comenzar a orar por esa salud física dentro de esos bebés. Y es muy importante que tanto la oración por la salud física, cuando los médicos muchas veces, porque varias veces he vivido esas situaciones, donde hoy lo más práctico que van diciendo es: lo mejor es que abortes. Y es la supuesta solución que dan. Pero nosotros desde nuestra fe cristiana, desde este texto de la palabra de Dios, tenemos la posibilidad que Dios Padre nos teje con amor y que podemos orar. Y de hecho ha ocurrido en muchas personas cuando les he enseñado a orar por la salud física en el vientre materno. Y estos niños han nacido perfectos. Yo recuerdo de uno de ellos que tenía problemas porque no se le estaban formando los riñones. Y se comenzó todo el proceso de orar desde el vientre materno. Cuando nace el niño, le hacen los exámenes porque tenían que hacerle una cirugía y estaba perfecto para la gloria de Dios. Y de esta promesa bíblica misma es que nosotros podemos apropiarnos para orar por cualquiera que sea el tipo de enfermedad. Por eso dice: tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Y bello esto, dice: tus ojos veían mi embrión, se escribían en tu libro, se definían todos mis días antes de llegar el primero. Es decir, la vida del bebé está en las manos de Dios y no es por condición humana, sino por deseo divino que se da la vida. De hecho, hay un doctor que se llama el doctor Dolto. Dice que el embrión ya tiene su propio deseo de vivir. Oiga bien, el embrión tiene su ¿qué? Propio deseo de vivir. Es decir, tiene un impulso y dice que desde el mismo momento en que se une el óvulo y el espermatozoide, desde ahí él tiene ese impulso, ese deseo, ese desarrollo acelerado que uno lo puede observar. De allí, hermanos, que hoy en día
se ha hecho mucha investigación que antes no se tenía mucho en cuenta en todo el proceso del desarrollo del bebé en el vientre materno. Y hoy se habla de la psicología prenatal. Y es a partir de ahí que quiero profundizar también, porque esto nos ayuda mucho también a nosotros. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el niño no nacido es un ser consciente que siente y recuerda. No lo olvide, es un ¿qué? Que consciente, que siente y recuerda. Y vea, la comunicación que se da entre la madre y el bebé es lo que se llama el vínculo. Por eso el momento más importante dentro de ese proceso del vientre materno es cuando la mamá se entera que está embarazada. Desafortunadamente, muchas mamás, cuando se vive una sexualidad desordenada, desorganizada, vienen muchas veces los embarazos inesperados. No digamos no deseados, sino inesperados. Pero porque sea inesperado no quiere decir que ese bebé no es una bendición y un regalo de Dios. Entonces, en ese primer momento, cuando ella se entera, esa emoción puede marcar al bebé profundamente. Es lo que algunos psicólogos llaman la caja negra, que incluso hay un libro escrito por un sacerdote. Si ustedes lo quieren leer, es muy bueno, lo consiguen en internet, así se llama, La caja negra del padre Pablo. Pero entonces ahí queda grabada la información más profunda que puede marcar comportamientos o emociones en el futuro. Por lo tanto, este título de caja negra hace alusión precisamente a los aviones, donde allí se encuentra la información que se requiere para saber de un accidente. Entonces, aquí esto es supremamente importante. Entonces, el niño puede percibir el rechazo y actuar de acuerdo a ese rechazo. Yo recuerdo un caso de una señora que me pidió una orientación. Tenía dos gemelas, dos niñas, y entonces resulta que una de las niñas, cuando se iba a acostar con la mamá, se ponía a llorar, se inquietaba, el comportamiento era diferente a la otra. Entonces la señora pensaba que había algo espiritualmente que no dejaba a la niña dormir ni tener tranquilidad con ella. Entonces yo en ese momento tengo un amigo psicólogo muy bueno, y entonces le dije a él: doctor, mire que se presenta esta mamá. Está muy inquieta porque la niña no se deja casi abrazar de ella. Cuando se acuestan en la misma cama se pone inquieta y la niña no tiene paz, no duerme. Entonces me dijo él: pregúntele si ella es casada. Entonces me dijo: no. ¿Qué había ocurrido? Había tenido una relación con un hombre casado. Bueno, ella quedó embarazada, pero ¿dónde vino el problema? En cuando ella se enteró que no era una niña, sino que eran dos. La emoción de rechazo hacia esa segunda bebé era la reacción que no se dejaba casi abrazar y que sentía llanto cuando se le acercaba. Hay muchos documentos que han marcado eso y están documentados. Incluso hay uno de ellos que cuentan de una mamá que resulta que cuando la niña nace se la van a colocar al pecho y la niña no come, no,
no recibe pecho materno. Y de pronto a un médico se le ocurrió y pum, se lo colocó a otra señora. Y ahí sí comenzó a lactar normal. Ustedes ya se imaginan qué estaba percibiendo. Si en el vientre materno hubo rechazo, pues esa lactancia me va a envenenar. Así de sencillo. Ahí esa información queda. Y vea, esto incluso se da en los procesos cuando ya ha nacido el bebé. Si la mamá tiene una emoción negativa, toda esa emoción la va a percibir y va a generar problemas gástricos en el bebé. Entonces, noten ustedes la importancia de crear vínculo, de crear esa unión. Hay un doctor que se llama el doctor Henry Turby. Dice, el feto oye claramente desde el sexto mes en el útero y adapta su ritmo corporal al de su madre. Noten eso, ¿desde cuánto dice que escucha? Y algunos médicos hoy en día afirman que mucho más antes ellos escuchan. Yo recuerdo aquí en Bogotá, un joven, viví la experiencia porque el papá, él no tenía vínculo con el papá. No, tanto así que decía, si mi papá se muere, no importa. Y entonces, esa reacción no, para uno no es normal. Entonces se me ocurrió preguntarle a la mamá, ¿por qué su hijo dice, si mi papá se muere, eso no importa? Y la señora se le llorosearon los ojos y me dijo esta frase. Cuando estaba en embarazo, él me dijo, sáquese esa porquería, yo no voy a responder por él. Mira la capacidad de percibir y oír. Hay muchas personas que a veces tienen pesadillas, que tienen molestias, que hay circunstancias, digamos, que las atormentan incluso de adultas. Por lo menos algunas sienten que se van por un hoyo muy profundo. ¿Y qué es lo que muchas veces ellas han percibido? O lo que hay ahí en ese profundo inconsciente, las situaciones de violencia o las situaciones que ha percibido de gritos, de confrontaciones en el proceso del embarazo, tienen esa información, la reciben ellos. Por eso un punto bien importante que es súper importante tener en cuenta es, mire, el niño recibe en el vientre materno gustos, miedos, aversiones. No lo digo yo, lo dice el doctor Michael Lieberman. Él dice, ¿recibe qué? Gustos, miedos, aversiones. Aquí hay una jovencita que es llamativo, porque son muchas cosas que para nosotros son como nuevas y asombrosas. Una jovencita detesta el olor al pescado y el pescado. Y entonces una vez le preguntaba yo a la mamá, ¿pero por qué no le gusta el pescado? Y la señora dijo, lo que pasa es que yo me sobredimensioné en el embarazo, coma y coma y coma pescado. Yo creo que la niña dijo, comí por toda la vida. Entonces, vean qué interesante, porque esto da respuesta a muchas cosas que nosotros podemos tener. El niño percibe el entorno cálido y armonioso o la atmósfera fría e impersonal. Eso lo dice un doctor que se llama el doctor Frédéric Leboyer. Es un obstetra francés. El niño percibe el entorno cálido y armonioso o la atmósfera fría e impersonal. Hace no mucho me llegó una joven, 15 años, y ella siempre se vestía de negro. Era oscuro sus trajes.
Y depresión, 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 depresión. Entonces yo le dije, vea, busquemos una ayuda terapéutica. Existen, no lo saben hacer, sino muy poquitas personas, y espero que me lo entiendan bien. Una terapia, porque esto también se puede hacer a través de terapia psicológica, esta curación. Yo les estoy dando los datos psicológicos y les voy a dar unos puntos para que espiritualmente se ore por esa sanación de vientre materno. Entonces yo les sugerí que con un doctor que se llama Octavio Romero hiciera terapia. Él utiliza la terapia regresiva, pero no eso que dice la nueva era, es regresar a otras vidas, a ver si usted fue vaca y lo ordeñaron o cosas de esas. No. La terapia regresiva, ¿qué es lo que hace? Buscar en el inconsciente el origen de un conflicto. Oye bien, buscar en el ¿qué? Inconsciente. Y vivenciar, es decir, sacar a la luz esa emoción y sanarla. Entonces esta jovencita con su mamá, porque ese doctor, él asegura, y lo dice así, dice, todo está en el cuerpo, toda la información. Entonces la hizo recostar en una camilla, y pues él comenzó a dirigir la terapia. Cuando está dirigiendo la terapia, la chica comienza a decir, veo un muerto y veo a mi familia, a mi papá, y comenzó a nombrar personas, decía. Y entonces pues el doctor le seguía orientando la terapia, porque la iba guiando. Y siguió guiándola, hasta que después dice, veo a mi papá llegar borracho. Pues ¿qué había sucedido? Que mientras la mamá tenía, creo que 7 meses en el vientre, se había muerto el abuelo y efectivamente el papá había llegado borracho como ella describía. Y ella no era consciente de eso, pero tenía toda la información. Y esa información y esa vivencia de la mamá, de ese padre embriagado, pues había causado un dolor y una tristeza, y la embargaba. Cuando ella hace esa vivencia, concientiza esa información, se libera de esa situación que tenía de depresión. Por eso es tan importante esta sanación de vientre materno. ¿Por qué? Porque podemos encontrar la raíz de muchos miedos, de muchas aversiones, de el entorno que nosotros vivimos, si fue cálido o armonioso. Vean, hace años con una compañera me decía, yo tengo mucho dolor de cabeza y me dan unas migrañas y esto me afecta mucho. Y entonces resulta que dijimos, bueno, vamos a orar. Y yo le dije, vamos a comenzar a orar, y vamos a orar por su migraña. Cuando comencé a orar por ella, el Señor daba una palabra de conocimiento, ella tenía un dolor emocional profundo. Yo le dije, usted tiene un dolor emocional profundo, pero es que ese dolor emocional es como más allá de usted misma. Averigüe qué pasó a su mamá en el vientre materno. ¿Qué le pasó a usted? Y bueno, la chica, pues orábamos y ella, pues claro, lloraba. Ella lloraba y ella tampoco se explicaba por qué. ¿Qué ocurrió cuando ella le pidió a la mamá que le contara qué había pasado en el vientre materno? Porque normalmente nosotros esa información que hacemos no la guardamos. Había quedado embarazada, un embarazo inesperado, no estaba casada, y pues recuerden que hoy nosotros tenemos una actitud un poco más abierta, pero en su momento
pues quedar embarazada era la sinvergüenza, la descarada, la vergüenza de la familia. Entonces, ¿qué hicieron? La mandaron a una finca y la dejaron sola casi 2 meses, donde ella se la pasaba llorando, y ese llanto y ese sufrimiento era la raíz de lo que ella llamaba migraña. Cuando se hizo esa oración, ella nunca más volvió a tener esos dolores de cabeza. Entonces vayan notando ustedes cómo es de importante, porque a veces la persona ni se da cuenta. Y vean, en el momento en que la persona percibe que hay ese embarazo, por eso les decía, es importante esa actitud y es importante que le comience a hablar a ese bebé, porque el ignorarlo también genera emociones en ese bebé. Miremos lo que nos dicen los doctores en torno a eso. Mire, el niño necesita sentirse amado y deseado. Hay que hablarle y pensar en él. Oiga bien, hay que hablarle y pensar en ¿qué? ¿Por qué? Porque el niño no nacido es un aprendiz veloz, y las huellas de la memoria se forman entre el sexto y séptimo mes. Y cuando la mujer sabe ocuparse de ella misma, cuidarse de una manera automática, cuando ella cuida de sí misma, está cuidando de su hijo. Por eso los patrones de comportamiento constantes pueden condicionar y afectar al niño. Por ejemplo, la ansiedad en la madre, la ansiedad en el útero puede generar que después ese niño sea tímido. Oiga bien, que sea ¿qué? Tímido. Y así pueden haber muchas otras emociones. Entonces ustedes notarán, hace poco me sucedió, un joven había consumido drogas, depresión, un nerviosismo profundo, se había retirado de la universidad porque, bueno, trató de dejar las drogas, entró en un tratamiento, pero después tenía un pánico inexplicable. Entonces, yo me fijé en que él se había tatuado las piernas, por acá un brazo, tenía por acá detrás de la oreja otro tatuaje. Hay unos estudiosos que dicen que los tatuajes son producto de rechazo en el vientre materno o deseo de ser abortados. Que hay una mayor incidencia en quienes se tatúan, se laceran la piel cuando antes ha existido un aborto, antes de él nacer. Entonces a mí se me ocurrió, porque la señora me estaba pidiendo que orara, le dije: ¿usted hay alguna cosa que no le haya dicho a él del desarrollo del vientre materno? Y le expliqué un poco la importancia de por qué. Resulta que, claro, había sido espantoso el proceso de embarazo. Ella lo culpabilizaba al bebé. Oiga bien, en lugar de decir yo asumo mi responsabilidad de vivir mi sexualidad así, entonces le hablaba al bebé y le decía: por su culpa es que a mí me está yendo mal, usted vino a tirárseme mi vida. Miren, toda esa información está llegando y condicionando y generando en ese bebé ¿qué? Culpabilidad. Los estudiosos dicen que incluso el ponerle apodos a un niño en el vientre materno le puede cambiar los roles. El ponerle apodos. Hay gente que comienza: ay, mi burrito, imagínense decirle así en el vientre materno. Inmediatamente, hermanos, que una persona
sabe el sexo de su niño, debe comenzar a colocarle ahí el nombre. Yo viví una experiencia con una niña que fueron, y entonces hay una santa que fue precisamente aquí el doctor Rafael que me habló de ella y quedé encantado por la vida de ella, porque es muy hermosa, Santa Marián. Y entonces llegó la mamá y entonces me dice, ¿y qué es? Me dijo una niña. Cogí y le dije, venga para acá, acérquese. Ella no sabía lo que yo iba a hacer. Le impuse las manos y le dije, te vas a llamar Marián. ¿Qué creen que hizo inmediatamente esa bebé? Pim, pim, comenzó a mover las piernas, a moverse en el vientre materno. Recuerden ustedes cuando la Virgen María visita a Santa Isabel y dice que la criatura saltó en el vientre y quedó llena del Espíritu Santo. Pues hermanos queridos, cuando una madre en el proceso del embarazo va a sitios esotéricos, también puede estar afectando espiritualmente a esa criatura. Así como si Juan quedó lleno del Espíritu Santo, también puede haber una opresión espiritual. Por eso esto es muy importante tenerlo en cuenta. Miren ustedes también esto, nuestros gustos, aversiones, miedos, fobias son parcialmente producto del aprendizaje condicionado. Eso lo dice el doctor Alfred Tomatis. Yo tengo una amiga que se llama Esperanza y claro que ella no lo ha podido superar. Y voy a contarles qué es. No se sube a un puente peatonal ni por el Chiras. Y si se sube, pasa el puente en 4 patas. Le da pánico. Y uno diría, pero y es una cosa que van conduciendo. ¡Ah! No suba de 60. Y es un pánico que ha crecido. ¿Qué ocurrió? Resulta que pues vivían en el campo y vino el momento del alumbramiento y arrancaron en un carro a llevarla y el alumbramiento se dio dentro del carro. Imagínense en las condiciones corriendo a buscar un médico y ahí sí se dio con el pánico de la mamá, con todo. Y aún en esta fecha no ha podido sanar eso. Entonces es tan importante este proceso que nosotros muchas veces lo descuidamos. De hecho, muchas personas no le ponen cuidado. Y vea cómo es de importante aquí la figura del padre. Las preocupaciones frente al esposo que afectan al bebé. Si él tiene, oiga bien, cercanía y le da amor a la madre, eso lo percibe el niño. Pero si él ejerce violencia o abandono, eso afecta al niño. Mire, normalmente, ¿qué genera ese abandono? Personas inseguras, personas celosas, personas que no creen que las amen. Entonces, ¿sí me quiere? Sí, mi amor, yo te quiero. Dígamelo de nuevo, ¿sí me quiere? Y el otro se va poniendo bravo y dice, ay, no me fregue más. Sí, la quiero. Entonces ya como que, es decir, hay una duda en que la persona haya sido, es decir, el abandono del padre hace que esa persona después quiera repetir situaciones de abandono. De allí, hermanos, que no lo olvide, entonces el niño oye, percibe, siente los pensamientos y los sentimientos de la madre. Los pensamientos y sentimientos
hacia el hijo no nacido son el material a través del cual el niño forja su personalidad. Se forma a sí mismo. Un adulto, pues nosotros si nos dicen algo, nosotros supongamos que a mí me dijeran gordo, yo digo exceso de belleza. Pero para un niño no tiene esa capacidad de juicio. Entonces lo que a él se le da como información, él lo percibe como real. Y de allí que uno puede destruir a una persona con una frase que le diga. Yo recuerdo que en una confesión llegó una niña de unos ojos verdes muy hermosos. Y de esas cosas que yo terminé de confesarla y se me ocurre decirle, ¿sabe qué? La felicito, tiene unos ojos hermosos. Cuando comienza a llorar y llorar y llorar y llorar, yo dije, qué malo hice. Sí, yo dije, qué malo hice. Y entonces la toqué y le digo, ¿y usted por qué llora? ¿Qué mal hice? Y me dice, es que la primera persona que me dice que son hermosos, a mí me decían que eran ojo de sapo brotado. Una sola frase arruina. Y miren, esto quiero que lo tengan en cuenta. Las experiencias intrauterinas lo afectan de manera directa, a diferencia de un adulto que puede reaccionar de diversas maneras. Miren esto, hermanos, las madres esquizofrénicas o las psicóticas no se preocupan de sus niños. Y estos niños tienen mayores problemas físicos y emocionales que una madre normal. Por eso una buena comunicación con el bebé lo enriquece, lo nutre, y el niño va desde el vientre naciendo como un niño robusto, sano, feliz. De allí que también un punto, vea, cuando se hace sanación de vientre materno, muchos de los casos, hermanos, de bulimia, de anorexia han nacido en el vientre materno. El hambre al cuarto y quinto mes predispone a que el bebé después sea obeso. El útero es el primer mundo del niño, y entonces esto predispone la personalidad y el carácter del niño. Entonces dirán ustedes, pero ¿cómo así? ¿Cómo se da eso? Mire, a través de la parte sanguínea y neurohormonal se percibe y se establece esa comunicación. Tengan en cuenta también, es importante que uno cuide que no haya abandono o maltrato de la madre por parte del padre. Esto afecta profundamente al niño. Oiga bien, el maltrato y el abandono a la madre. ¿Cómo lo afecta después cuando grandes? Son jovencitos, agresivos, violentos. Un día está triste, un día está alegre, al otro día está triste. ¿Y por qué está triste? Yo no sé. Esa persona lloran con facilidad, fácilmente tienen el carácter de víctima. ¿Qué más puede ocurrir en esa persona? En que se siente miedo, angustia, desprotección. La persona puede crear apegos y dependencias. Y una de las cosas que puede también ocurrir es que la persona busca ser intachable, perfeccionista, con el deseo de que lo quieran. Si yo hago bien las cosas, a mí me tienen que valorar y querer. ¿Van viendo? ¿Es esto importante, sí o no? Supremamente importante. Yo noto, y esto ya ha ocurrido y los estudios lo muestran, cuando una mamá ha vivido con dolor el proceso de embarazo, yo siempre le hablo de la siguiente manera: cuando hay abandono del hombre, porque se sienten enojadas, se sienten traicionadas,
ahí van desarrollando un odio hacia la figura masculina. Esto no lo digo yo, porque ustedes saben que al dar datos así, y más si uno es sacerdote, dicen es que es homofóbico. Eso puede generar, hermanos, un daño o una distorsión de género, es decir, atracción hacia el mismo sexo. Y miren, hermanos, ¿por qué? Hay dos doctores, uno que se llama Liz y otro Senaro. Dicen, el padre está más interesado que la madre en la diferenciación sexual y ejerce mayor influencia sobre esta tipificación. Nuestra identidad sexual nunca es una elección, sino es la expresión de un modo de sentir. Entonces, ahí vamos dando cuenta de todo esto que estamos viendo. ¿Por qué? Porque el Padre es el que ayuda, hermanos, a generar y a tipificar. Las investigaciones dicen que desde que el padre comienza a abrazar al niño o esa figura masculina, tanto el niño como la niña en los rostros, en la sonrisa, e incluso cuando toca al papá y le coge los vellos y todo eso le va dando una identidad de lo que es ser masculino y femenino. ¿Entenderán ustedes cómo esto nos está afectando en Colombia cuando se dice que alrededor del 80% de los niños están naciendo sin figura paterna? Entonces, ahí vamos teniendo nosotros la respuesta a todas estas cosas que muchas veces uno no las toma con mucha seriedad. El exceso de estrés hace que el niño llore más, sienta que su entorno es peligroso. Oye bien, que su entorno es peligroso. Hace poquito me llegó el caso de una niña y llore y llore y casi no conciliaba el sueño. Y me preguntaron que qué había que hacer. Pues porque normalmente la gente dice, eso debe ser un diablo que le está asustando por allá. Resulta que esta señora se dedicó a trabajar, a trasnochar y a trasnochar en todo el proceso del embarazo. Un niño también sigue los procesos de sueño de la madre. Si ella no tiene un ritmo, también el niño se va a ver afectado de esa manera en todos los procesos de sueño. Es decir, por eso ese exceso de estrés es profundamente peligroso y lo puede volver ansioso. Mire, cuando hay demasiado cortisol, hace que se dañe el coeficiente intelectual del bebé. Y en la adolescencia, ¿qué produce eso? Esa persona es más impulsiva. Se puede también producir el parto de una manera prematura, nacer con bajo peso, con conductas inhibidas, con un menor coeficiente intelectual. Tengan en cuenta también esto que quiero que lo escuchen. Esto está investigado. La anestesia en el momento del parto debilita la comunicación entre la madre y el hijo. Oye bien, ¿entre la madre y qué? Y el hijo. Y dicen algunos psicólogos que el mismo hecho de luchar por nacer hace que esa persona tenga más impulso, más fuerza para afrontar la vida. Es decir, desde el vientre materno nace con ganas de luchar, de batallar. Incluso algunos afirman que desde que se comenzó a intensificar la anestesia, comenzó a aumentar la drogadicción. Entonces, peor cuando la persona consume sustancias psicoactivas o cosas dentro del vientre materno. Entonces, vean lo que dice un doctor, que es el doctor Bernie y Kelly.
Dice, el parto inducido puede tener consecuencias gravísimas en el carácter del bebé, como desórdenes psíquicos con la sexualidad, y han encontrado ellos una correlación entre parto inducido y perversión sexual o personalidad masoquista. Uno diría, y todo eso que nos está diciendo, madre mía, ¿y ahora quién podrá salvarnos? Hay un libro que se llama El Grito Primal. Ustedes lo pueden bajar por internet. El Grito Primal. Es de un psiquiatra que estudia casos de personas con problemas de psicosis. No les cuento qué dice el libro porque si no, no lo leen. Pero él dice que muchos problemas serios mentales están ahí, no lo dice con el término en la caja negra, pero fue una cosa casual en él porque se le ocurrió decirle a una persona que dijera papito, papacito. Y cuando la persona comenzó a decir eso en terapia que él estaba haciendo como psiquiatra, tomó como la posición de feto, comenzó a gritar, comenzó a convulsionar, mejor dicho, y él después, pues él quedó impactado. ¿Qué pasó aquí? Y después hace como la misma experiencia con otro y viven lo mismo, y dice que después de que hicieron eso, ellos se sintieron más ajustados y más liberados. Entonces el libro a grandes rasgos dice el grito primal, es decir, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, pues no hay cómo gritar en el vientre materno. Entonces eso queda en todo el ¿qué? El organismo, en todo el cuerpo. Y de ahí se puede entonces generar unos problemas muy grandes. Entonces tengan en cuenta eso. Vea, una madre perturbada psicológicamente durante el embarazo transforma a su bebé en un satélite de angustia, lanzando al espacio sin punto de referencia ni esperanza de retorno. Esto lo dice el doctor Alfred Tomatis, que es un estudioso. Gracias a Dios, hermanos, ya ahora hay harta literatura y se está preparando mucho en este campo, porque antes usted sabe que el periodo de embarazo pasaba como sin importancia. De allí que miren esto, que quiero que lo apunten, no se les olvide. Los niños que no reciben un nombre antes de nacer tienen una mortalidad más elevada. Si oyen esto, los niños que no reciben un nombre antes de nacer tienen una mortalidad más elevada. ¿Seguimos? Bueno, la depresión, la ansiedad provocan la muerte de neuronas en el bebé, y por eso hay también dicen un envejecimiento prematuro, y dice que también se da insulino resistencia en el bebé. Y esa depresión, ¿qué hace después? Que este niño sea hiperactivo, con déficit de atención, con problemas de conducta. Eso lo habla una psicobióloga que se llama Vivek Glover. Entonces, tengamos muy en cuenta estos puntos. Podría darles mucho más, pero yo quiero que nos centremos en estos a grandes rasgos. Esto nos va a ayudar a nosotros, importante, ¿por qué? Porque vamos a aprender a valorar la vida desde el vientre materno, y nos va a ayudar a que realmente la experiencia del embarazo sea bonita para la mujer. Es normal, y en nosotros en ambientes religiosos podemos hacer mal sin no cambiamos nuestra manera de pensar. Voy a este punto que quiero que lo tengan en cuenta. Salió su hija o un familiar cercano que usted ama
en un embarazo inesperado. Claro, usted le puede molestar, le puede, digamos, crear lo que sea, pero bajo todos los que hay en su corazón tenga que control y no desprecie a esa madre. La mayoría de personas que caen en el aborto nunca lo quieren hacer, porque lo hacen por la presión social. Es la presión, y en eso nosotros nos podemos sentir muy culpables. Por eso de allí que muchas mujeres cuando vienen llorando, yo lo primero que le digo: felicitaciones, vas a ser mamá. Y le doy un abrazo y ¡pum! Abren esos ojotes. ¿Cómo me está diciendo eso? Claro, no era lo esperado, pero en ese momento vale esa criatura por encima de lo que nosotros podamos tener como un concepto moral. Porque nosotros muchas veces nos volvemos acusadores. El hijo del pecado, antes se decía, ¿lo recuerdan? Esto marca fuertemente, y nosotros lo que tenemos es procurar por todo lo posible crear ese ambiente bello para el nacimiento de los niños. Voy a darles unos pequeños puntos para nosotros trabajar esto. Un punto que me faltó, dos cositas. Uno, los miedos a la muerte pueden venir desde el embarazo. Su niño se le va a morir, su niño se le va a morir. Pues eso ahí puede venir desde, estoy hablando de los miedos de personas adultas. La insatisfacción del cariño, es decir, que no nos sentimos nunca satisfechos del cariño. Esa insatisfacción es porque faltó cariño antes de nacer. En esto hay muchas cosas, porque pues el mundo no es digamos, de sanar. Una vez me llamó mucho la atención una jovencita en Villavicencio. Resulta que se arropaba de pies a cabeza con, muchos de ustedes conocen esas famosas cobijas Cuatro Tigres, bien conocidas, que son bien gruesas. Pues esta mujer en Villavicencio, con ese calor tan tremendo, se envolvía de pies a cabeza en esas cobijas Cuatro Tigres de lana. Y ella nunca sabía por qué lo hacía, pero ella sentía que no podía dormir si no se arropaba de pie a cabezas con sus dichos Cuatro Tigres. Cuando se comenzó a compartir con ella, averiguando su proceso de gestación y su nacimiento, resulta que la mamá no tuvo ropa suficiente para protegerla del frío cuando nació. Y su mismo embarazo de ella aguantó mucho frío. Toda esa información, después de eso ya dejó las Cuatro Tigres. Pero hay cosas que a uno le puede parecer como ridículas, que uno dice: ¿y esto de dónde? ¿Y por qué hace esto? Pero miren, quiero contarles un testimonio bien bonito. Resulta que unas jovencitas allá en Villavicencio, yo las conocía de grupo y oraba con ellas. Yo normalmente no tengo sueños así como la gente que dice: ay, tuve un sueño de no sé qué mientras estaba durmiendo. Ay, a veces me llaman a mí, me escriben, y yo digo: ¿y eso qué tiene que ver con la salvación? Sí, porque pues cualquier cosa que le viene a la cabeza me escriben. Entonces uno tiene que pedirle a Dios que si el sueño de Dios, bendito sea, el resto. Entonces yo desde joven, se lo cuento, es la primera vez que lo voy a decir porque no acostumbro a decir, son como cosas entre Dios y uno, ¿sí? Desde joven, por ahí como de los 14 años, yo comencé a tener sueños, y en los sueños
yo comencé a darme cuenta que eran palabras de conocimiento, pero yo al principio no entendía. Es decir, por ejemplo, yo una vez soñé y entonces yo me levanté y le dije a mi mamá, mire que yo me veía y veía mucha gente y toda envuelta en barro, en barro, en barro, y pedían auxilio. Y yo conté eso. A los 15 días fue la tragedia de Armedio. Es que yo ya soy viejito. Después, yo me acuerdo que me levanté asustado y al otro día, mire que soñé y yo veía unas botas así, pum, pum, pum. No había pasado, creo que por ahí del primer sueño al segundo, ¿no? Y veía botas así, pum, pum. El Palacio de Justicia. Entonces, incluso cuando ya no hace mucho como sacerdote, una vez me levanté y le dije al padre Rafael Zampayo, anoche me soñé que a Ingrid Betancourt se la llevaban para el monte y ese mismo día se la llevaron. Entonces yo cuando sueño así cosas, yo le pongo cuidado. Entonces, bueno, estaba yo orando, estaba como semi dormido y esa jovencita yo había dejado de verla. Entonces cuando estaba así medio dormido, la veo llorando y la veo embarazada. Entonces la familia, pues ellos ya me había ocurrido algo parecido. Entonces llamé a la hermana y le dije, mire que soñé anoche que tan está embarazada. La hermana no contestó nada. La había visto extraña y ella estaba pensando abortar, porque ustedes saben que eso es lo que hoy ustedes saben que lo más grave es que estamos creando una sociedad asesina, porque ya usted no le puede ir a hablar de no aborto a un muchacho porque en el colegio le dicen es que eso es un derecho y usted no me lo puede privar. Pues esta joven, cuando le digo eso, pues claro, se sintió desenmascarada, lloró. Entonces pues vino el brindarle el apoyo y comenzar ella desde el vientre materno, y ahí comienzo a explicarles, se comienza, entonces cuando ella ya, se supo que era un niño, comenzar a decir el nombre de ella y comenzar a orar y a hablarle, y ella desde el vientre materno comenzó a pedirle perdón por el rechazo y comenzó a establecer un diálogo. Pero una cosa que yo le enseñé a ella es que comenzó ella a orar el rosario y la abuela también, porque la señora pues se enojó y todo eso, pero hoy en día este niño es una gran bendición, es una alegría. Entonces comenzó a orar. ¿Qué sucede aún hoy en día? El niño no tuvo sino más o menos unos 12 días de desregulársele el sueño. Ya después el niño se acostaba, él le cogía el sueño más o menos a las 8 de la noche y a las 5 de la mañana de descanso. Pero cuando él está orando el rosario, él nunca coloca problema en una iglesia. De esos peladitos que corren, no, porque desde el vientre materno ya escuchaba el rosario y él incluso cuando todo el proceso de amamantamiento y todo, ella iba orando el rosario y fácilmente se dormía, suave y supremamente, un niño nació supremamente tranquilo. Cuando yo cuento o cuando uno da esta enseñanza así, pues esto puede para muchos generar enojo. Hay personas que cuando le hablan de las heridas que puede haber sido producidas de rechazo, de abandono, enseguida dicen, uy, yo diría que por eso es que yo odio a ese viejo desgraciado de mi papá. Es que por eso yo, no, aquí no es para que usted se abra más la herida. No, señor. Nosotros tenemos que aceptar la historia y convertirla en historia de salvación. Oiga bien, ¿qué es lo que tenemos que? Y convertirla en historia de salvación. Y aquí es un punto que quiero. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo? ¿Cómo se puede hacer un proceso de sanación de vientre materno?
lo puede uno hacer al igual que Jesús en el vientre de su Santísima Madre. Introducirse en el vientre de la Santísima Virgen María y desde allí ir pidiendo que todos los sentimientos, que toda la paz, porque no crean que el proceso de toda su gestación humana, Jesús la recibió de la Santísima Virgen María. Sus emociones, todo, de la Santísima Virgen María. Segundo punto, entonces aceptar la historia como una historia de salvación. Segundo, no asumir papel de víctima. Ya me lo habrán escuchado. Hay veces que cuando se habla de estos temas, resulta que las personas a través de eso justifican sus decisiones. Entonces, yo como no fui querido, por eso yo no quiero a nadie, yo no confío en nadie. ¿Y qué hacen? Y es que como a mí no me quisieron, entonces asumen el papel de víctima. Y eso se vuelve un chantaje y eso se vuelve una manipulación. Y en Colombia eso se volvió de moda en la televisión. Me tiraron un huevo, ¡ay, me iban a matar! ¡Ay, es que iban a atentar contra mi vida! Y cualquier cosa que le pasa a la persona es que, y de una cosa arman y hasta cortes internacionales buscan que los protejan y todo eso, los bandidos también. Entonces, si vea qué es lo primero que aprendió un bandido, a llorar. ¡Ay, madrecita, yo no lo quería hacer! Y eso uno lo puede. ¿Acaso ustedes no han conocido esposos y esposas chantajistas y manipuladores? Aquí no hay de eso, gracias a Dios, gracias Señor. Entonces no patalean, que no les vaya a pasar como una señora que manipulaba al marido y entonces, ¡ay, me va a dar el ataque! Y ¡pum!, se tiraba al piso y el Señor asustado la llevaba y todo eso. Y siempre decían, no, la atención la tiene bien, todo. Hasta que un día el Señor dijo, no, él volvió y dijo, se cayó. Y le dio mal genio y le dio unos correazos. O se sana o se muere. Y se sanó gracias a ese correazo. Así hay almas que cuando se creen víctimas como que necesitarían un poquito, una tocadita. Tercer punto, el baño de luz. El baño de luz, ustedes saben que es algo que, según la información que tengo, se lo inspiró el padre Darío Betancourt, Dios. Es pedirle al Espíritu Santo que nos oriente y nos ilumine de dónde nacen muchas emociones nuestras, de dónde nacen muchos comportamientos nuestros, a qué se deben. Es pedirle esa luz. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no tenemos cerca a nuestro papá, a nuestra mamá, a personas a las que le podemos pedir información. Pero Dios ilumina. ¿Y cómo lo puede hacer? Igual puede ser en un sueño, estando en una adoración al Santísimo, o la persona experimenta en una oración como la que vamos a hacer ahorita, esas emociones y ella puede percibir. Entonces eso le ayuda muchísimo, el baño de luz. En esto hay harta información en internet, incluso ustedes pueden buscarlo, cómo se hace el baño de luz. Cuarto paso, perdonar. Que ese perdón ojalá sea explícito. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Explícito es que uno claramente le escriba, le hable a la persona a la que le causó daño. En el caso de este joven que le conté de tatuarse, de haberse drogado, la señora le abrió el corazón, lloró ella,
pero explícitamente le pidió perdón a él, y ese muchacho sintió que como si se le hubiera quitado una carga, es decir, como un yugo, como algo que a veces esos secretos tan dolorosos que hay, pues causan mucho daño. Entonces, este perdón es la liberación más grande que una persona puede vivir. Dentro de esto es muy importante liberarse de la culpa, el juicio a sí mismo. Oye bien, ¿el juicio a qué? Alguien de aquí puede, de las señoras que está, puede decir, ay, cuando esta enseñanza comenzara a decir, no, yo soy una perversa, yo soy una... Claro, usted ignoraba esto, y quizás usted por ignorancia lo hizo. La idea de esto no es que usted salga de este retiro de Dios Padre que diga, uy, salí fue con más dolor de cabeza, me di cuenta todas las embarradas que hice. No, la idea no es que usted salga, o la culpa, porque es dañosa. Una cosa es la culpa del arrepentimiento y otra culpa, la culpa psicológica. La culpa es una rabia contra uno mismo, que uno quiere hacerse daño, que uno quiere dañarse. De hecho, hay un libro que dice que muchas personas, cuando han intentado abortar a su hijo y ese aborto no se ha realizado, después la persona intenta suicidarse para la misma fecha en que lo intentó la mamá y con las mismas características. Si se tomó alguna cosa para abortar, pues de esa misma manera, pastillas o lo que sea. Si intentó cortarse o hacer cosas, de esa misma manera intenta hacerlo. Otro punto, orar por la sanación a Dios. Vean, lo más bello que nosotros tenemos es la fiesta de Dios Padre, y tenemos un papá que decimos Abba. La palabra Abba quiere decir, Padre en la Biblia quiere decir fuente constante de vida. Nunca lo olviden, fuente ¿qué? Constante de vida. Y cuando uno lee la palabra de Dios, voy a leerles así las citas de una manera constante y que nosotros la creamos. Mire, Dios se deleita, el papá Dios se deleita en cada hijo. Como dice Mateo 3:17, se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo querido, mi predilecto. No solamente Jesús lo dice, el Padre Celestial lo dice Jesús, cada uno de nosotros somos sus hijos queridos. Y mire, ese papá nos ama incondicionalmente, como dice Mateo 5:45. Así seréis hijos del Padre del cielo, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Ese Padre vela y cuida de nosotros. Vela y cuida de nosotros. Mateo 6:26. Fijaos en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni recogen en graneros, y sin embargo su Padre del cielo las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Me permiten contarles un testimonio de esto? Ayer yo me le copié aquí al hermano Rafael, y ayer hicimos en Villavicencio el primer encuentro en honor a Dios Padre. Y pues fue una bendición, fueron como unas 600 personas. Y resulta que el predicador contó esto, un testimonio de cómo Dios cuida de nosotros. Él contó, se llama Yaquino Perrota, contó cómo él llegó a Estados Unidos como turista, se le venció la visa y él conoció allá a Jesús. Y conociendo a Jesús, ¿qué hizo él? Él contaba que comenzó a montar una empresa y comenzó él a asistir a la empresa. Es decir, comenzó a montar la empresa, pero él era ilegal. Y él comenzó a clamarle a Dios que tuviera misericordia, que fuera providente, que él quería seguir adelante. Y dice que siempre en la empresa él oraba, y llegaban y hacían redadas para inmigrantes, y siempre
él o ya se habían ido, había pasado, pero a él nunca lo cogieron. Y dice que él seguía en su oración y dice que vino una ley que la hizo Ronald Reagan y ahí él recibió su ciudadanía. Dice que él se arrodilló y que mucha gente les decía a las personas: mire, humanamente uno comienza a hacer cosas tramposas y Dios eso no lo bendice. Y les decía a las personas: mira, nunca mientan. Dijo, nunca, porque muchos llegan mintiendo. Entonces él contaba que mucha gente pagaba hasta $20,000 con el cuento que le iban a sacar. Dijo: a mí me costó $120. Y contó cómo Dios vela y cuida. Mira lo que dice: fíjese en las aves del cielo, siembran ni cosechan ni recogen en graneros, y sin embargo su Padre del cielo las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Es decir, para nosotros que ya estamos adultos, cuando usted se acueste o ahora, dígale: yo quiero que tú seas ese papá, ese papacito que no tuve o que murió o lo que haya sido, pero que uno le pueda expresar eso a Dios y que sienta realmente a Dios como un padre, porque nosotros a veces tenemos un bloqueo para aceptar ese amor. Y cuenta él que un día él limpiaba los vidrios de edificaciones, como ustedes lo ven, de edificios. Resulta que cuando estaba subido en eso, él se dañó y se cayó de 8 pisos, así, pan, y fue cayendo. Y dice que él comenzó a orar, a orar, a orar, a orar. Cuando cayó al último piso, que esto no replican los médicos, como cayó parado. Cayó parado y dice: él cayó como el gato. Lo llevaron al médico, lo revisaron y todo, y absolutamente no le había pasado nada. Y para él testimoniar de cómo Dios vela y cuida sobre nosotros, porque nos hablaba él. Decía: mire, una vez se fue, él contaba que se había ido al trabajo y entonces se le quedó la billetera, pero no podía devolverse del trabajo por el compromiso. Entonces no tenía con qué almorzar. Y cuenta él que fue al baño y se arrodilló y comenzó a clamarle. Mire, ora en el salmo, hay muchos salmos, pero el Salmo 150 es el salmo que ora el judío para pedir por su bienestar económico, porque dice: tú das la comida a tu tiempo, tú abres la mano y sacias de bienes a los seres vivientes. Entonces dice que él comenzó a orar y le decía: Padre, ayúdame, provéeme el almuerzo, provéeme lo que yo necesito. Y entonces cuenta él que él salió a mirar al carro a ver si había algunas monedas, y saliendo, uno de los vigilantes, que era un cubano, le dice: oye, chico, ven acá. Y entonces él se acerca y le dice: es que sentí una voz interior de Dios que te diera mi sándwich. Y dice que era un sándwich grande. Y dice que él le dijo: y nada más. Y que todo el cubano le dio el sándwich y le dio la Coca-Cola y le dijo: yo soy un hombre cristiano y el Espíritu Santo me dijo que te diera eso. Y entonces él contaba cómo él había ahí recibido esa mano de Dios, y contaba cómo nosotros tenemos que tener confianza en esto, que Él vela y cuida de ellos. Miren una cosa bien bella: el Padre perdona las ofensas. Lucas 6:36 y siguiente. Recuerde que es cuando visita la casa del fariseo y perdona a la mujer que llora por su pecado y que enjuga las lágrimas.
Entonces, pedirle a esa sanación a Dios Padre, creyendo también lo que dice el Salmo 27:10: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recogerá. De allí que el Padre Dios nos ayuda a vencer los miedos, los temores, las esclavitudes que podamos haber recibido en el vientre materno. Dice: no recibiste un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien recibiste un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: Abba. Gálatas 6:4. Son muchas la palabra de Dios donde Él nos asegura que Él nunca nos abandona. En Deuteronomio capítulo 4:31 dice: porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo, no te dejará, no te destruirá, ni olvidará el pacto que juró a tus padres. Palabra de Dios. Sexto puntico, hermanos, en la sanación. Estábamos aquí hablando de la sanación a través de Dios Padre. La Sagrada Eucaristía. Sea porque usted visite y adore el Santísimo, sea porque usted participe. No tengan, no tengan esa cultura de los mínimos. ¿Qué es la cultura de los mínimos? Lo mínimo es ir el domingo a la Eucaristía. Yo le pregunto, ¿le encantaría toda la vida ganarse el mínimo? No. Muy bien. Nunca olviden lo que dice el Salmo 33:11. Los ricos se empobrecen y pasan hambre, pero los que buscan a Dios no carecen de bienes. Y vean, en Deuteronomio 23:25 dice: darás culto al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y apartará de ti las enfermedades. Cuando usted se acerca y en toda Eucaristía usted hace ese proceso, que el Señor te ayude, y usted le dice: Señor, si usted ha descubierto que hay temores, que hay complejos, Señor, toma control, somete todo espíritu de miedo, todo espíritu de timidez, todo eso que haya quedado ahí como daño, Señor, somételo y toma control de mi vida, toma control de mi mente, de mi corazón. Usted va a notar ese cambio. Yo lo experimenté. Yo cuando pequeño, mi hermano, acaba mi papá de comprar el carro, y entonces nos fuimos, se estrelló, casi nos matamos. Y para mí fue un problema cuando fui a conducir. Tuve que hacer 2 cursos de conducción, y yo conducía así, y sudaba por aquí, sudaba, y yo sentía que todo el mundo se me venía encima. Pero yo sentía la obligación de que tenía que conducir, y conseguía quien me condujera. Y un día que no pude ir a una Eucaristía porque no había quien, pues que, Señor, se me había olvidado clamarlo. Señor, toma control de estos miedos, de este pánico. Toma, Señor, control, y someto a los pies de Cristo todo espíritu de temor, de miedo. Hermanos, y nunca volví a tener miedo. Y gracias al Señor nunca he tenido un accidente conduciendo. Es ahí y en la Eucaristía, y usted clamándole, porque recuerde lo que dice la palabra de Dios, que el que está en nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Finalmente, hermanos, por la intercesión. La intercesión es que si hay alguna persona que hay una persona que yo estimo muchísimo, y ella escribió un folleto muy bueno, tiene una oración muy buena, que es Beatriz Incapiés. Ella trabaja harto la sanación de vientre materno, tiene un folleto escrito por ella muy bonito. Hay también en internet, lo pueden ustedes mirar, del padre Yamud, un rosario que se llama Rosario de Sanación de Vientre Materno. Hay muchos testimonios. Yo, pues a veces aquí en Colombia no es fácil conseguir el libro, pero ustedes lo pueden, se meten así: Rosario de Sanación de Vientre
materno, y es bellísimo. Nosotros allá en Villavicencio lo usamos, y es muy rica la enseñanza que él también da en este campo. Vamos a orar. Vamos a ver cuánto tiempo tenemos para orar, ¿sí? ¿Me pueden decir, por favor, cuánto tenemos para orar? No, porque ellos tienen un horario. 10 minutos. Sí, sí, 10 minutos. Bueno, hagamos una cosa, prométame en esto. Lo hacemos un poquito más prolongado, pero almuerza más rápido. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué les voy a pedir? Mire, disposición. Porque si el corazón no se dispone, pues es difícil. Tenga la bondad de quitar de sus manos lo que tenga, déjelo en el piso, que sus manos estén sueltas. Tenga la bondad. Estamos ante la presencia de Jesús, nuestro intercesor, nuestro sanador. Y estamos ante la presencia de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Tome aire, respire profundamente en su estómago y lo va a botar suavemente. Cuando vaya tomando ese aire, sienta que estás pidiendo el espíritu de vida, el espíritu de Dios. Suavemente. Y vaya soltando. De nuevo, respire y reciba el espíritu de vida. Si usted ve que tiene algún cansancio, alguna molestia en la espalda, en los brazos, o si le aprieta muchísimo el cinturón, como lo que sea cómodo, porque nos vamos a colocar lo más cómodo posible. De nuevo, tome aire pidiendo que el Espíritu de Dios, el aliento de vida, venga a su vida. Cierre sus ojos, cierre sus ojos. Y vamos a usar la imaginación para entrar en una oración profunda. Vamos a pedirle a Dios: Papá Dios, tú eres nuestro creador, llévanos. Comience a pedirle que te lleve en el momento en que Él te tejía en el vientre materno. Y vamos a ir al día cero. Al día en que fuiste concebido, a ese primer día. Papá Dios desde la eternidad tenía un plan contigo. Y vas a comenzar a entregarle ese primer día, el día en que fuiste concebido. Dígale al buen Dios que te lleve a ese momento. Y vas a comenzar a bendecir ese primer día. Cualquiera que haya sido las circunstancias,
si fue un embarazo inesperado, si fuiste concebido bajo los efectos del licor o la droga, comience a bendecir tu vida. La bendición, que esa bendición que tú mismo haces sobre tu vida, porque eres bendito desde la eternidad. Y dígale: yo bendigo el momento en que fue unido el espermatozoide y el óvulo. Bendigo mi vida. Hay muchos con miedo. No tengas miedo. Pídele al papá Dios que te lleve a ese momento, que te lleve, que te lleve. Y esa emoción que vas sintiendo, si sientes ganas de llorar o sientes miedo, comience a pedir que Él la sane. Hay algunos que en la cabeza están sintiendo dolor de cabeza y como si la cabeza se le aprisionara y como si vieran un color rojo, color negro. Entregue, dígale: Señor, sana cualquier hecho que haya sido traumático en mi concepción. Tú eres quien me tequiste en el vientre materno. Sáname, sáname. Hay algunos que han comenzado a sentir como un frío en las piernas y dolor en los músculos de las piernas. Comienza a entregar todos los miedos de esa mamá. Miedo de porque quizás ella sintió miedo, no sabía, sintió miedo desde el embarazo. Dígale al Señor que sane todos los miedos. Si fuiste concebido fuera del matrimonio, si fuiste concebido en una relación fortuita y esa mamá estaba temerosa, o si fue, nos vamos a tranquilizar. Tranquilízate. Oh, sigue yendo de la mano de Dios Padre. Sigue yendo de la mano, dile allí, y vas a verte tejido en el vientre de la mamá el primer mes. Dígale al Señor que sane las emociones de esos primeros meses, de ese primer mes. Sana las emociones. Sana especialmente el miedo, la angustia, la tristeza de la mamá. Y vas a ir a ese momento donde ella se enteró que estaba embarazada. Y si sientes dolor, llora. Llora. Saque ese dolor, porque quizás esa mamá lloró. De pronto no sintió alegría de saber que estaba embarazada, sino que lloró y lloró y lloró. Lloró porque quizás le iban a castigar,
porque el papá quizás era severo, o quizás al contarle a papá que estaba embarazada dijo que no respondía. Saca todos esos sentimientos que hay ahí en tus genes, toda esa información. Dile: Señor, sana. Saca, Señor, todo ese dolor de lo más profundo de mi inconsciente, todos esos miedos, esos temores, esa tristeza. No tengas miedo. Si quieres llorar, llora. No contengas esas lágrimas. Quizás por momentos se le vino ideas, o incluso alguien le habló que abortara. Y ahí está la raíz por la cual no sientes muchas veces gusto por la vida. Quizás muchas veces no sientes gusto. Un día estás alegre, otro día estás triste. Y te has sentido abandonado, abandonada. Vacío. Muchas veces decimos: me siento vacío. No sé qué es lo que tengo. Dile al Señor: lléname. Llena esos vacíos en ese momento. Llena esos vacíos. Esa soledad de esa mamá que lloraba, que quizás a nadie durante meses le comentó que estaba embarazada. Quizás se fajó, ocultó, o no me habló dentro del vientre. Pídele al buen Dios que te sane. Habla con Dios. Disponte y habla con papá Dios. Bebiéndote en ese vientre materno. Quizás te agitabas, te movías. Fueron días inseguros, días tormentosos. Y pídele a papá Dios, cuando te iba formando tus ojitos, tu cara, tu boca, comienza a experimentar ese palpitar del corazón. Y dile al buen Dios: sana, sáname, Señor. Sáname, papá Dios. Dile: papacito. Dile: papacito, papaito, como quieras decirle. Dile esa palabra tierna. Dile: sáname. Si hubo abandono de parte de mi padre cuando quedó mi mamá embarazada, sáname de cualquier enojo profundo que tenga, de cualquier herida profunda con la figura masculina. Sáname. Sana ese dolor. Sana ese dolor, eso que me hace sentir miedo de ser acariciado y miedo de acariciar. Quizás no recibí una caricia en el vientre materno. Quizás pasó el segundo y tercer mes y había mucha ansiedad económica. No estaba preparada, mamá, para recibirme. Quizás en el trabajo la amenazaban que le iban a despedir porque estaba embarazada. Quizás hubo críticas al embarazo. Señor, sana toda la ansiedad.
todo el acelere que haya habido allí en el vientre materno, todo lo que me haya dejado huellas de intranquilidad, de agitación. Y con tu imaginación mira ese bebé que se está formando y cómo papá Dios va tejiendo la columna, los pulmones, los riñones, el hígado. Cómo papá Dios cariñosamente cada fibra. Y dile que te cree de nuevo y sane toda esa información. Algunos están sintiendo dolor de estómago, ardor. Dígale al Señor que sane. Si esa mamá vomitaba muchísimo en el embarazo, no se pudo alimentar bien, todos los problemas gástricos y toda la información que hay allí grabada. El Señor está en este momento aquí sanando. O sea que ahí el Señor le está mostrando a algunos de ustedes cómo a la vez que ahí está haciendo una sanación grande, a la vez que tú te ibas formando, hubo también dolor en las madres porque se enteraron de una infidelidad del esposo. Dile al Señor que sane toda falta de amor de tu papá hacia su mamá, que sane toda infidelidad que haya generado rabia, dolor. Y quizás tienes mucha agresividad, porque hubo agresividad, porque hubo violencia, porque desde el vientre materno te enseñaron que la vida era dura. Y quizás ese abandono te marcó demasiado. Sigue caminando hacia el cuarto y quinto mes. Quizás te concibieron diciendo que tú ibas a ser el reemplazo del hermanito que murió, o que tú ibas a ser esa compañía. Es decir, con las palabras generaron un condicionamiento de apego, y aún de adulto te da rabia con tus padres, no eres consciente. Quizás quieres tener más libertad y no te desapegas, y hay violencia porque te condicionaron a ser el reemplazo de tu hermanito muerto o de un familiar que falleció. Quizás hasta te colocaron el nombre de él. Deja que corran esas lágrimas. Si te sientes agitado, respira, respira, respira. Hay algunos que se están sintiendo como ahogados, como dolor en el corazón, dolor en el pecho. Dile: Señor, sana, sana ese dolor, sana ese dolor, sana, Señor, esa tristeza. Y ahora te vas a transportar al vientre de nuestra Madre Santísima en esos 5 meses. Trasládate del vientre de tu mamita a
al vientre de María Santísima y comience a pedir que nuestra Madre desde su vientre materno te transmita eso que tú estás sintiendo. Si te sientes intranquilo, que traiga paz. Si te sientes triste, que ella te llene de la alegría del Espíritu Santo. Si muchas veces pensaste en morirte y tienes miedo a la muerte, porque durante el embarazo te dijeron que te ibas a morir, que estabas enfermo, que no ibas a ser un niño normal, una niña, dile: sana. Dile al buen Dios que sane. Sana. Dile: sana mi mente, sana mi corazón, sana mis heridas. Lléname, lléname de tu amor, lléname de tu amor, lléname de tu paz. Comience a llenarse del amor de Dios y comience a renunciar. Vas a decirle: yo renuncio, me lleno del amor de Dios y renuncio. En voz baja vas a ir renunciando, renunciando a la desesperanza, renunciando a la timidez, renunciando a los complejos, renunciando al desamor, renunciando a la dureza, a la agresividad. Y vas a ver ese encuentro no de María con Santa Isabel, sino de María con tu mami. Tú en el vientre de María Santísima y la Virgen María sanando a tu mami. Vas a pedir que la Virgen María ore por tu mami y sane. Sane. Quizás internamente tienes rabia y no te explicas por qué sientes enojo con tu mami. O eres fría, o eres frío, o no la llamas, o eres distante, o no le das cariño. Y quizás haya quedado grabados sufrimientos, dolor que ella vivió en el proceso del embarazo. Quizás era demasiado joven, o de pronto demasiado anciana. Quizás ya había tenido otros hijos, 3, 4, 5. Quizás se sentía cansada de tanto embarazo. Todas esas emociones, dile: Señor, sánalas, sánalas. Suéltate, 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 suéltate en el vientre de María y recibe, recibe, recibe. Dígale que tú, como una esponja, recibes, te dispones a recibir ese amor de Dios Padre y a ser gestado como Jesús, a nacer de nuevo, como dice Nicodemo, del agua y del Espíritu. Sáname, Señor. Dile que te sane. De las indecisiones. Quizás tomas una decisión y te echas para atrás y hay mucha inseguridad en ti que viene desde el vientre materno. Y vas a ir caminando hacia ese cesto.
séptimo y octavo mes del embarazo. Quizás naciste prematuro, quizás hubo mucha agitación porque había mucho ruido donde mamá estuvo trabajando o donde estuvo laborando. Quizás te cuesta conciliar el sueño. Y dile que te sane si tienes problemas con el sueño, si tienes y desde el vientre materno vienes problemas de anorexia, de bulimia. Si viene problemas, dile, sana, sana toda ausencia de amor masculino. Dígale al buen Dios que prepare ese momento del nacimiento, a ese papá Dios, y vas a ir viéndote en ese vientre materno, preparándose para nacer. Exprésele al buen Dios y déjate guiar por el canto, que sane todo traumatismo, todo miedo de mamá. O incluso tú venías en una posición donde no querías nacer. Estabas en una mala posición, o quizás el cordón umbilical se envolvió en tu cuello y sentías que perdías el oxígeno. Y dile al buen Dios, a través de este canto y a través de tus palabras, de una oración confiada: sáname, Señor. Yo siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad. Vaya extendiendo sus brazos si quiere hacerlo, su cuerpo. Señor, estás aquí llenándome. Señor, estás aquí restaurándome. Señor, estás aquí sanando mi cuerpo. Yo sé que estás aquí. Señor, estás aquí llenándome. Señor, estás aquí restaurándome. Señor, estás aquí sanando mi cuerpo. Yo sé que estás aquí.
Mira a ese papá Dios que te está recibiendo en el momento del nacimiento. Vas a verlo con tu imaginación. ¿Cómo te recibe, papá Dios? Te recibe, recibe. Y te recibe con la alegría más grande. Este es mi hijo, mi predilecto, mi amado. Experimenta ese amor grande de Dios, sanando profundamente. Respira profundo, dándole gracias a Dios. Yo siento la unción. Siente en este lugar. Siente esa presencia de Dios. Yo siento el poder de tu majestad. Yo siento la unción en este lugar. Siente esa unción. Yo siento el poder de tu majestad. Te quiero pedir que ahora comiences a levantar suavemente sus brazos. Señor, estás aquí, llenando. Y siente que ese papá Dios te recibe en ese nacimiento. Estás aquí, Siente y mira ese bebé restaurándome. que es recibido. Dígale, papito, papacito, recíbeme en ese nacimiento. Y abrázate, abrázate a esa figura de Dios Padre que te da todo ese cariño y esa sanación. Señor, estás aquí, llenándome. Señor, estás aquí, restaurándome. Señor, estás aquí. Siente cómo te acaricia la cabecita, la espalda, cómo te da. Dígale, abrázame, abrázame, papito. Haga ese, abra sus labios, dígale, abrázame, papá. Abrázame, abrázame y lléname todos los vacíos de amor. Abrázame y sáname, sáname, sáname profundamente mis miedos, mis complejos, mis temores, mis inseguridades. Abrázame, dígalo, dígalo, papito, papacito, no tengas miedo, vas a hacer eso, trata de expresarlo, papacito. Dígale eso que quizás nunca le dijiste a tu papá, que quizás ya él ya está fallecido. Dile, papito, lléname, lléname de ese amor y de ese cariño. Y ahora vas a respirar, nos vamos a preparar. Y respira, respira profundamente ese amor de Dios Padre, que es fuente inagotable de vida. Y vas a decirle, gracias, papá, por todo lo que estás haciendo y por lo que vas a seguir haciendo en mi vida. Amén, amén. Yo quiero que al que está a su lado le dé un fuerte abrazo, hermanos. Somos amados de nuestro Padre Celestial que nos tejió en el vientre materno. No tenga miedo, denle un abrazo fuerte, un abrazo prolongado. Somos amados, somos tejidos desde el vientre materno. Restaura